bueno que Él ha sido con cada uno de nosotros. Nosotros nos gozamos con esa alabanza, una de las pruebas más contundentes de la existencia del Dios que nosotros le servimos es humano en la obra de los creados. Todo lo que existe es por Él. Ayer se enseñaba, a mí que enseñaba en la clase la clase inaugural de los niños de high school, ese principio de la evidencia de la existencia de Dios, de que Dios es real, de que Dios existe, de que la Biblia es su palabra, y esa para mí es una de las pruebas más contundentes. Es imposible no mirar la creación de Dios y decir que Dios no existe. Los cielos cuentan su gloria. Nosotros nos gozamos por este privilegio. Una vez más tomamos esta oportunidad para felicitar a los padres que están festejando el Día de los Padres en los Estados Unidos. Feliz Día de los Padres. Tenemos padres presentes, tenemos parte que son visitas, pero son familias que están en medio nuestro, y nos gozamos que estén compartiendo con nosotros esta oportunidad de nosotros rendirle alabanza y rendirle culto al Señor junto con nosotros. Y nosotros hemos estado llevando, damos la bienvenida también a las personas que están integrándose en este momento por medio de Facebook Live. Nos gozamos también que estén con nosotros compartiendo el estudio de la palabra. Y hemos estado llevando este estudio del Evangelio según San Juan. Y la semana pasada terminamos el capítulo 18 y estuvimos allí viendo que los líderes religiosos llevaron a Jesús de Caifás, lo llevaron a Pilato. Ellos habían pronunciado ya sentencia en contra de Jesús, y la intención de ellos era que Pilato validara la sentencia que ellos tenían en contra de Jesús, que le diera muerte a Jesús. Y esto era, como dijo Juan, para que se cumpliese lo que Jesús había dicho, la palabra de Jesús, de qué manera, de qué forma iba a morir. Ellos no tenían autoridad. Roma le había quitado la autoridad de que ellos poder ejecutar a sus prisioneros, pero sabemos que ellos, cuando tenían la autoridad de ejecutar a sus prisioneros, ellos los mataban a pedradas. Era la manera de ejecución. Pero el Señor Jesucristo no iba a morir a pedradas. Él había dicho ya que si Él fuera levantado, atraería a todos hacia Él, en referencia a que Él moriría en un madero. Y ellos, la acusación que ellos le hacen a Jesús en contra de Pilato es que Él dice de sí mismo ser rey. Y esta es una acusación que Pilato tiene que tomar seriamente, porque Pilato es gobernador de la región. Pilato sirve al emperador, y una acusación de hacerse rey es una acusación seria, porque en todo el territorio romano solamente podía haber un rey. Cualquier otro que se pronunciara ser rey iba completamente en contrario, iba en rebelión a lo que era el emperador, en contrario al César. Y por eso entonces Pilato, aunque él sabe que esas son acusaciones falsas, se ve con la obligación de que él tiene que investigar esta acusación. De acuerdo a lo que nosotros vemos también en los evangelios, Pilato quería dar libertad a Jesús, sabiendo que no había evidencia. Y salió, examinó a Jesús, lo cuestionó y salió de nuevo a los judíos diciéndole que él no encontraba ninguna falta, ningún delito al Señor Jesús, y quería dejarlo en libertad. Pero como político que era Pilato, como alguien que quería tener el apoyo del pueblo, vemos que él toma la decisión, tal vez piensa que tiene el problema resuelto, y toma la decisión de poner a ellos a tomar una decisión. En su mente él piensa que él va a llevarlos a ellos a tomar la decisión que él quiere. Ellos tenían la costumbre de dejar un prisionero en libertad de ellos para la fiesta de los judíos, para congraciarse con los judíos. Y él le ofrece tal vez al preso peor que él tiene en la cárcel, a Barrabás, que era culpable de sedición, de homicida, era homicida, y lo ofrece pensando que ellos, ofreciéndole a Barrabás y a Jesús, van a pedir que dejen libre a Jesús, porque Barrabás tal vez es el prisionero peor que ellos tienen. Pero él no se imaginaba el odio que ellos tenían en contra de Jesús. Los evangelios dicen que los líderes religiosos fueron diciéndole a la gente que pidieran que entregaran a Barrabás y que crucificaran a Jesús. O sea que Pilato pensó que tenía la solución perfecta, pero vemos que no es así. Él tenía
que tomar una decisión, y él pensaba que él tenía astucia política, pero estos líderes religiosos judíos tenían más astucia política que el mismo Pilato. Hoy vamos a continuar el estudio del Evangelio según San Juan y vamos a comenzar este capítulo 19. Vamos a estar estudiando en el día de hoy del versículo 1 al versículo 18 del Evangelio según San Juan, capítulo 19. Vamos a dar lecturas a los primeros 7 versículos. El Evangelio según San Juan, capítulo 19. Vamos a dar lecturas del versículo 1 al versículo 7. Y damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: Salve, Rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de compartir tu palabra. Te pedimos, Dios mío, que tu Espíritu Santo, Señor, tome control, Dios mío, de todo lo que nosotros hacemos aquí esta noche. Que tu Espíritu Santo prepare los corazones para presentar tu palabra, y que sea tu Espíritu Santo impartiendo el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, un mensaje de fortaleza, un mensaje de bendición, un mensaje, Señor, que nos ayude, Dios mío, a caminar firmemente, Señor, confiando y creyendo en ti. Te damos gracias, Dios mío, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vemos que en el Evangelio según San Juan, él no nos da muchos detalles en relación a este castigo, en relación al azote que sufrió el Señor Jesucristo. Pero los romanos eran especialistas en causar dolor, causar sufrimiento físico en las personas que ellos querían hacer un ejemplo de ellos. Y ellos utilizaban un instrumento que le llamaban el flagelo. Y pueden poner la imagen, Vicky, el flagelo. Y este instrumento que ellos utilizaban para impartir dolor a sus prisioneros, tenían hendiduras pequeñas, tenían correas y hendiduras pequeñas en las cuales ellos tenían trozos de hueso, trozos de bronce, trozos de plomo, cosas de que cuando ellos tomaban estos, ellos desnudaban al prisionero, amarraban al prisionero de una columna con su espalda descubierto, y tenían un soldado romano de cada lado impartiendo, dando latigazos a la espalda del prisionero. Y cuando, según ellos, daban latigazos a la espalda del prisionero, estas piezas, estas hendiduras traían consigo la carne, los trozos de carne de la piel del individuo que estaba bajo este castigo. Muchas veces, después de este tipo de castigo, después de esta paliza, muchas veces eran visibles lo que son las costillas de la persona. Muchas veces eran visibles las venas, las arterias de la persona que estaba bajo este castigo. Muchas veces incluso eran visibles los órganos internos de la persona que estaba sufriendo este castigo, este azote que está siendo sometido el Señor Jesucristo. Este castigo era tan severo que incluso había veces que la persona no sobrevivía a este castigo de este azote bajo el cual el Señor Jesucristo está siendo sometido. Los soldados vemos que están dándole golpes, están dándole bofetadas al Señor Jesucristo, le colocan una corona de espinas en la cabeza, o sea que le están clavando espinas sobre su cabeza.
Pero el Señor Jesucristo no está pasando por estos momentos de sufrimiento porque Él fue engañado. Él no está pasando por estos momentos de sufrimiento porque los líderes religiosos se salieron por la suya. No está pasando por estos momentos de sufrimiento porque es una injusticia, sino que Él está pasando por estos momentos de sufrimiento porque era la voluntad del Padre que Él viniera al mundo a morir por amor por ti y por mí. Está pasando estos momentos de sufrimiento por amor a su creación. Gloria sea el nombre del Señor. Y esto ya había sido anteriormente, siglos antes, había sido ya profetizado, incluso con mucho detalle por el profeta Isaías. Cuando nosotros vemos en el capítulo 53 de Isaías, es como si fuese un paralelo de los eventos, de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Vemos en Isaías capítulo 53, versículo 2 al versículo 6, leemos: subirá cual de nuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo lo que él hizo fue por amor a nosotros, pero después de esta paliza que recibió el Señor Jesucristo, él había quedado irreconocible. Y Pilato hace le propina, ordena esta golpiza al Señor Jesucristo, de nuevo en su interés político, de él lograr el objetivo de no tener que tomar la decisión de crucificar al Señor Jesucristo. Eso es lo que él está haciendo, y de manera irónica, como quien dice, de una manera irónica, saca al Señor Jesucristo, alguien que no tiene ni siquiera aspecto humano en este momento, delante de los líderes religiosos, esperando que ellos de alguna manera tuvieran compasión de una persona que no parece humano, que tuvieran compasión de una persona que está prácticamente a mitad de muerte, y les dice a ellos: he aquí el hombre. Sin embargo, él no contaba con lo que era la maldad de estos líderes religiosos. No entendía hasta dónde llegaba el odio. Era un odio diabólico, un odio satánico que ellos tenían al Señor Jesucristo. Y ellos siguen pidiéndole a voces que que lo crucificaran. Y ellos dejan claro, ahora en esta instancia, ellos no están ocultando la razón por la cual ellos quieren al Señor Jesucristo crucificado. Ellos le habían dicho de antemano a Pilato que era porque él dice ser rey, y era el contrario. Eso era considerado sedición en contra del imperio. Pero ahora ellos dicen claramente cuál es la razón. Dicen: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y esto no es como algunos dicen, que el Señor Jesucristo en ningún momento dijo de sí mismo ser Dios. Vemos aquí que ellos tienen ese mensaje claro. Ellos saben que al él decir ser hijo de Dios, él está diciendo que él es Dios. Y a lo largo de los 3 años de ministerio, él había demostrado quién es. Él había demostrado en las obras que hacía, él había demostrado en las señales que hacía, él había demostrado en las profecías que se cumplían en su vida. Pero sin embargo, ellos, los líderes religiosos, están voluntariamente ignorando todo lo que era evidente en la vida del Señor Jesucristo. Ellos están ignorando las escrituras, que ellos eran mejor conocedores que toda la gente en el mundo. Lo están ignorando completamente. Vemos el versículo 8 al 11. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas?
¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Vemos que Pilato él es el gobernador del área, es alguien con mucha autoridad, con mucho poder, pero sin embargo en este trato que él está teniendo con el Señor Jesucristo, él tiene temor acerca de las cosas que están sucediendo. Y había algunas razones por las cuales él tenía temor. Él tenía temor por el César, tenía temor porque él era el representante del César en la región, él era quien tenía acusaciones, según dice la historia, que se habían hecho anteriormente en su contra. Y estaba, como quien dice, en la cuerda floja, y él quería prevenir a todo costo de que llegara otra acusación al emperador, porque de ser así, una acusación seria de sedición, de rebeldía, podría costarle a él su puesto de gobernador y podría incluso costarle a él hasta la vida. Pero también había otra razón por la cual él tenía temor. Él tenía temor porque cuando él estaba en el pretorio, que era el lugar de la casa del gobernador donde se emitía juicio, a él le había llegado un mensaje importante de su esposa. Y lo vemos en Mateo capítulo 27, versículo 19, que el mensaje de la esposa de Pilato le había enviado en referencia al prisionero que él estaba juzgando. Dice: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. O sea que vemos las cosas que están sucediendo, vemos los eventos que están sucediendo alrededor de Pilato, que están de una parte él sabe que Jesús es justo, de una parte él sabe que no ha cometido ningún crimen. Él tiene el mensaje de su esposa diciéndole que no tenga nada que ver con este justo. Sin embargo, al mismo tiempo él tiene lo que él había trabajado toda su vida por llegar a una posición de autoridad, a una posición importante, y tiene intereses en su vida que están combatiendo el uno con el otro. Y Pilato, lamentablemente, como hace la mayoría de la humanidad, iba a escoger la opción equivocada. Vemos que Pilato entra de nuevo al pretorio donde debía juzgar, y él está preguntando al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo no responde las preguntas que le hace Pilato. Pedro incluso después escribió acerca del silencio del Señor Jesucristo ante el cuestionamiento de Pilato, el silencio del Señor Jesucristo en relación a aquellos que lo maltrataban, que lo humillaban, que se burlaban de él y lo golpeaban. Y lo vemos en 1 de Pedro 2:23, dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Pero este silencio del Señor Jesucristo, lo que él hacía, que él no respondía, que él no se defendía, era algo también que era cumplimiento de lo que Isaías había profetizado siglos antes. Y lo vemos en Isaías, en el mismo capítulo 53, en el versículo 7. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Vemos que el Señor Jesucristo, entonces, cuando él no respondió estas preguntas de Pilato, cuando él no reaccionó a lo que Pilato le preguntaba, entonces Pilato, el orgullo de Pilato de sentirse con alguien en autoridad, con alguien que tiene control sobre la vida de toda persona que viene a la corte de Pilato, le dice al Señor Jesucristo que si él no sabe que él tiene poder para dejarlo en libertad o para quitarle la vida. Pero Pilato, él pensaba que tenía el poder, pero vemos que la respuesta del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le dice que Pilato, el poder que tiene Pilato, es un poder, una autoridad que se le ha dado de lo alto. Que si no se le hubiese dado esa autoridad, él no tenía poder sobre nada. O sea que la autoridad de que él pudiera
crucificar al Señor Jesucristo era solamente posible porque era una autoridad que se le había dado desde arriba, desde Dios. Era algo que había sido profetizado a través de todas las escrituras. De Génesis en adelante había sido profetizado de la manera que aquel Mesías que Dios había prometido, aquel Salvador, iba a derrotar a la serpiente, pero a la misma vez desde Génesis 3:15 dice que le iba a morder el calcañar. Algunas personas toman estas escrituras como referencia, estas escrituras que hablan de que la muerte del Señor Jesucristo, sus padecimientos, estos eventos habían sido profetizados anteriormente, y dice que entonces las personas que estuvieron involucradas no tienen ningún tipo de pecado, ningún tipo de culpabilidad, en referencia a Judas, en referencia a los líderes religiosos, en referencia a Pilato. Pero esto no es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Ellos tienen culpabilidad por las decisiones que ellos tomaron. Aunque esta es la voluntad de Dios, que el Señor Jesucristo diera su vida, ellos fueron instrumentos utilizados por Satanás. Porque Satanás estaba envuelto en todo esto que le sucedía al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Satanás ha sido desde el principio el psicólogo por excelencia. Él conoce la conducta y el comportamiento de cada ser humano. No hay un ser humano, con excepción del Señor Jesucristo, que no haya caído engañado, que no haya fallado, que no haya pecado a las tentaciones que Él le ofrece, a los sufrimientos que padece la persona que vive en este mundo. Conociendo esto, por eso Él está llevando al Señor Jesucristo a este sufrimiento, a este padecimiento, pero Él en ningún momento falló. Nosotros vemos una referencia en eso cuando Dios le presenta a Job a Satanás, acerca de su siervo Job. Vemos que Satanás le hace una referencia a Dios acerca de cómo Él conoce la conducta humana. Y lo vemos en Job capítulo 2, versículos 4 y 5. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea que la intención esto era la máxima expresión de llevar a una persona al punto máximo para que la persona falle, para que la persona caiga. Pero este no fue el caso del Señor Jesucristo. Por estas personas que están siendo responsables de que Él llegue a ese punto, están siendo instrumentos de Satanás para llevar al Señor Jesucristo a ese momento. Vemos que el Señor no dice en ningún momento que ellos no tienen pecado, sino Él dice que estos soldados que están dándole el castigo, aquel gobernador romano que está tomando la decisión de crucificar al Señor Jesucristo, Él está diciendo que hay alguien que tiene un pecado mayor que Él. Alguien, aquel que lo entregó a Él. Existe diferencia en pensamiento en referencia a quién el Señor Jesucristo se está refiriendo en el momento que está diciendo aquel que lo ha entregado. Algunos dicen que Él se está refiriendo a Judas, pero Judas lo entregó a los líderes religiosos, por lo cual también puede ser que no se esté refiriendo a Judas, sino que se esté refiriendo a Caifás, quien era el sumo sacerdote, y está entregándolo entonces al dominio del gobernador romano. Pero no lo está absolviendo a ellos de su pecado, sino le está diciendo que hay alguien que tiene aún un pecado mayor. Cada uno es responsable de su acción cuando es confrontado con la verdad, cuando es confrontado con el evangelio de salvación, cuando es confrontado con quién es Jesús. Cada cual es responsable por la decisión que toma. Incluso cuando nosotros estamos estudiando este evangelio, el propósito de este evangelio es que cada persona que lea, que estudie este evangelio, sea confrontado con lo que Juan escribe y nos describe como señales que el Señor Jesucristo hizo. Y lo vemos en Juan 20:31. Dice: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios,
y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nosotros somos responsables, escuchando esta palabra, de qué nosotros hacemos con lo que nosotros estamos escuchando. Nosotros aceptamos quién es Jesús, lo que Él hizo por nosotros, o nosotros lo rechazamos y tomamos la decisión que tomó Pilato de irse por la vía fácil, de irse por la vía que le fue a él más conveniente, por la vía que él no corría peligro. Jesús dice en Juan 12:32, si yo fuera levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. Él fue levantado de la tierra, Él fue crucificado, eso es referencia a su crucifixión, Él fue clavado en un madero, Él fue levantado, y ahora la misión del Espíritu Santo que ha venido, Él ascendió y envió a nuestro ayudador, al Espíritu Santo que está en medio nuestro. La misión del Espíritu Santo es atraer a todo el mundo hacia Él, y cuando nosotros estamos predicando su palabra, esa es la misión del Espíritu Santo. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, quien es que convence al hombre de pecado, quien hace el llamado al ser humano de arrepentimiento, quien nos da a entender a nosotros que estamos perdidos y que tenemos necesidad de un Salvador, que hace el llamado a nosotros. Somos responsables de rechazarlo o de aceptarlo. Vemos que en este evento que estamos viendo lo rechazó Judas, lo rechazaron los líderes religiosos, lo rechazó Pilato. Y cuando una persona rechaza este llamado y parte de este mundo rechazando este llamado, sabemos que no tiene esperanza alguna. Sabemos que está perdido eternamente. El Señor Jesucristo habló acerca del rechazar este llamado en Mateo capítulo 12, versículos 30 y 31. Él dice, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. El rechazar el llamado, la obra que quiere hacer el Espíritu Santo, que nos llama a arrepentimiento, no les será perdonado al ser humano. Toda persona que es confrontada con este mensaje tiene una decisión que tomar. Gloria sea el nombre del Señor. De someterse al Señor, o de hacer lo que hicieron los líderes religiosos, de rechazarlo, de ir en contra de él, pero no hay puntos medios. Es una decisión tajante que cada ser humano debe tomar, de servir a Cristo o de ser enemigo de Cristo. Amén. Dice el versículo 12 al 16. Desde entonces procuraban Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Nosotros vemos los esfuerzos que está haciendo Pilato por dejar libre al Señor Jesucristo, por soltar al Señor Jesucristo. Pero vemos aquí la falta de decisión, la falta de carácter de Pilato. Él, por no perder su posición, decidió no hacer lo que le correspondía, no hacer justicia. Vemos que estos líderes religiosos son personas que son... él había llegado a esa posición, era un experto político, pero ellas eran todavía peores que él. Vemos ahora que ellos dan vuelta, le habían dicho anteriormente, habían sido sinceros con él, que él había roto, ellos tenían una ley, él había roto la ley porque siendo hombre se había hecho hijo de Dios, pero ahora le dan vuelta a la acusación y le están diciendo, si tú no haces nada con tú no eres amigo
de César. O sea, él tenía que tomar una decisión tajante de qué hacía. ¿Hacía justicia o se decidía tomar la decisión política, a lo cual ellos lo estaban presionando a él a que tomara esta decisión política? O sea que nosotros vemos en estos líderes religiosos una clase política a un nivel elevado. Son una persona increíble. Ellos están dominando a Pilato en el terreno de que Pilato es un experto. Lo están dominando en su terreno. Y él toma la decisión entonces de crucificar al Señor Jesucristo. Le dice: he aquí vuestro rey. Pero dice que ellos están airados, no tienen más rey que a César. Pero de nuevo, esto era llevándolo a que él tomara esa decisión. Los evangelios incluso dan más detalles en referencia a lo que está sucediendo. Y cuando vemos el paralelo de los eventos en Mateo capítulo 27, versículo 24 al 26, dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Wow. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Aquella gente no le importaba que Jesús era justo. Aquella gente no le importaba que Barrabás era alguien malvado para soltar. Aquella gente no le importaba la paliza e injusta que había recibido el Señor Jesucristo ya. Aquellos líderes religiosos habían tomado la decisión de antemano de que tenían que acabar con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él hacía conflicto con los intereses ellos de poder, intereses económicos. Cuando él le hizo el lío en la corte del templo, que expulsó a las personas que estaban vendiendo, él era un problema político porque él confrontaba lo que era la autoridad de ellos. Ellos, como dijimos, eligieron al César. No tenemos más rey que César. Y eso a ellos a través de la historia le ha costado caro. Le ha costado caro porque en el año 70, unas décadas después de eso, tropas romanas invadieron la ciudad de Jerusalén. La gente que ellos escogieron al César, y en el año 70, así como el Señor Jesucristo le había a ellos profetizado, no quedó piedra sobre piedra, sino que el templo fue derribado. En el año 70 después de Cristo, en esta invasión murieron alrededor de 1,5 millones de judíos en esta invasión romana a Jerusalén, porque ellos escogieron al César antes que el Hijo de Dios, y le ha seguido costando caro a través de toda su historia. Vemos que a través de la historia, vemos en el caso de la Segunda Guerra Mundial, en Europa murieron 6 millones de judíos en campos de concentración. Pero todo eso es a causa de que eligieron el gobierno del César antes que el gobierno de Dios. Pero esto no quiere decir que el Señor ha acabado su plan con la nación de Israel. Él no ha terminado su plan, Él no los ha desechado. El apóstol Pablo escribió en relación a esto en Romanos 11, en el versículo 1. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios continúa teniendo planes con la nación de Israel. Y asimismo, como nosotros vemos que los líderes religiosos están haciendo la obra del diablo, que Pilato está haciendo la obra del diablo, así en el día de hoy nosotros vemos fuerzas exteriores que están haciendo la obra del diablo y levantándose en contra del pueblo, de la nación de Israel. Nosotros vemos que no hay en la historia de la humanidad ninguna gente que ha tenido tanta oposición, tanta discriminación como el pueblo judío. Nosotros vemos todavía, nosotros vivimos en un país avanzado, en un país donde se tiene el conocimiento, y vemos que las Naciones Unidas se pronuncian
frecuentemente en contra de la nación de Israel, están completamente opuestos a la nación de Israel. Vivimos en un país donde las instituciones de educación más altas se pronuncian en contra de la nación de Israel, hacen protesta en contra de la nación de Israel. Pero todo ese odio que hay en contra de la nación de Israel es un odio que es el mismo odio que tenían aquellos líderes religiosos en contra de Jesús. Es un odio que es provocado por el odio que tiene Satanás a la nación de Israel. Pero llegará un día, dice en Zacarías capítulo 12, versículo 10, dice el Señor: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Habrá un día en que ellos reconocerán a aquel que ellos traspasaron. Gloria sea el nombre del Señor. Él no ha detenido su plan de salvación para el pueblo de Israel. Dice el versículo 17 y 18: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Vemos que Jesús fue crucificado con dos malhechores, uno a cada lado de él. Y era costumbre que cuando alguien iba a ser crucificado, en camino a donde iba a ser el lugar que iba a ser crucificado, que llevaran su cruz con ellos cargada. Pero no era la cruz completa, sino que era la parte superior, la parte superior de la cruz, que era conocida como el patíbulo. Y cuando llegaban entonces al lugar de crucifixión, entonces hacían la conexión de esta parte con el asta que estaba ya colocada, lista para crucificar a la persona. Cuando nosotros vemos el relato de los otros evangelios, nosotros vemos que el Señor Jesucristo, después de aquel azote que se le había dado, Él había quedado debilitado de tal manera que Él no podía llevar y sostener su propia cruz, sino que vemos que los soldados romanos llamaron a alguien que estaba dentro de la multitud, a un hombre de nombre Simón, que era de un sitio llamado Cirene, para que llevara el patíbulo de la cruz del Señor Jesucristo y la cargara sobre sus hombros, porque él no había quedado con fuerza física suficiente para él poder llevar su propia cruz. Vemos que el lugar a donde lo llevan es un lugar que se conoce como lugar de la calavera, en hebreo Gólgota, y es lo que nosotros conocemos en el día de hoy como el Calvario. Y esto viene, lo que es la calavera, viene de la palabra cráneo. Algunos dicen que era porque el lugar tenía aspectos similares y por eso se llama lugar de la calavera, o Calvario lo conocemos en el día de hoy. Pero hay otros que dicen que también, que no es por eso, sino por lo que ocurría en aquel lugar, que era un lugar donde se daba muerte, un lugar donde se llevaban personas a crucificar, y por eso era que se llamaba lugar de la calavera. Juan no nos da detalles de la manera que el Señor fue crucificado, pero sí nos dice que fue crucificado, y en ese lugar donde fue crucificado fueron crucificados dos más con él, dos ladrones, dos malhechores. No nos dice quiénes fueron estos malhechores. Hay algunos que han especulado y dicen que puede ser que estos malhechores que están siendo crucificados al lado del Señor Jesucristo eran parte de la banda criminal de Barrabás. No sabemos, la Biblia no nos da detalles acerca de esto, pero es una posibilidad, porque es posible que Barrabás haya sido la tercera persona que esa cruz haya estado preparada para él. Pero la Biblia no nos dice eso, o sea que eso es de cierta manera especulación. Pero la cruz del Señor estaba en medio de estos malhechores. Y esto aparentemente parece ser otra injusticia más que él está sufriendo, porque estamos viendo cuando está crucificado en medio de dos malhechores, está diciendo que él, al igual que estos dos hombres, es también un malhechor.
Pero en esto que está sucediendo se está cumpliendo otra profecía más de Isaías 53. Y lo vemos en el versículo 12. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él fue contado con los pecadores. Esto no fue una injusticia, fue injusticia, pero en realidad fue parte de lo que era el plan de Dios para que sucediera. Él fue contado con los pecadores. Y si nosotros seguimos haciendo una comparación con lo que nos dicen los demás evangelios, vemos que estos malhechores que estaban siendo crucificados con el Señor Jesucristo, ellos estaban siendo crucificados justamente por un pecado que ellos habían cometido, una falta que ellos habían cometido. Sin embargo, ellos estaban burlándose inicialmente, ambos malhechores. Se habían unido a los soldados que se burlaban, a la multitud que se burlaba de los eventos que le estaban sucediendo al Señor Jesucristo. Pero también vemos que hubo uno de los malhechores que estaba siendo crucificado junto al Señor Jesucristo, que al ver las acciones, al ver lo que estaba sucediendo y pasando con el Señor Jesucristo, Dios obró en su corazón cuando él vio que aquellos que lo maltrataban, el Señor Jesucristo decía: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Él se dio cuenta que él no estaba siendo crucificado al lado de un mero hombre, sino que había algo especial, que aquel junto al que él estaba siendo crucificado injustamente, que aquel que estaba siendo crucificado a su lado era más que un hombre, que era un rey eterno. Y vemos que entonces hubo un cambio en él, y vemos en Lucas capítulo 23 versículos 41 y 42. Cuando él entonces se refirió al Señor Jesucristo, le dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y no solamente eso, sino que vemos que él entonces toma la oportunidad, entendiendo que él está siendo crucificado ante alguien quien tiene decisión que tomar sobre su vida. Gloria sea el nombre del Señor. Y él le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Gloria a Dios. Y en estos dos malhechores que están siendo crucificados al lado del Señor Jesucristo, nosotros vemos la historia de cada ser humano que viene a este mundo. Cada ser humano que viene a este mundo ha pecado. Y la Biblia nos dice a nosotros que la paga del pecado es muerte. O sea que nosotros, por nuestro propio pecado, por nuestra propia falta, por nuestras propias acciones, lo que nos merecemos es la muerte. Y la mayoría de seres humanos toma la opción de aquel malhechor que no se arrepintió, sino que todavía siguió hasta el fin obstinado, acusando, burlándose del Señor Jesucristo. Pero vemos que el otro malhechor le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él recibió la gracia del Señor Jesucristo, porque él dice: no solamente la paga del pecado es la muerte, dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Amén. Amén. Él tomó la decisión de preguntarle al Señor Jesucristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. Y esto es muy interesante, porque cuando nosotros vemos el ejemplo de la vida de José en el Antiguo Testamento, José fue un tipo, una imagen de lo que vendría a ser la vida del Señor Jesucristo. Y en la vida de José nosotros vemos que él fue a la cárcel injustamente por faltas que él no había cometido. Y en la cárcel con José estaban dos siervos de Faraón en la cárcel. Y estos dos siervos de Faraón que estaban en la cárcel, José les interpretó un sueño a estos dos. Y hubo uno de ellos que la interpretación del sueño de José fue que iba a morir. Pero la interpretación del sueño del otro siervo de Faraón era que iba a ser restituido y que iba a servir a Faraón. Y José había tomado aquella oportunidad para decirle a aquella persona que iba a ser restaurado: acuérdate de mí. Pero él se olvidó de él. Él no recordó a José
cuando se fue y fue restituido. Él fue y siguió haciendo sus labores como lo hacía antes y no se acordó de aquel que le había interpretado el sueño. Pero el Señor Jesucristo no es así. Vemos en el versículo 43 de Lucas 23, la respuesta del Señor Jesucristo fue: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué bueno es el Señor Jesucristo. Amén. Que el que clama a Él le responde. Gloria sea el nombre del Señor. Él no se olvida de nosotros. Él está pendiente de nosotros. Él conoce cuáles son nuestras necesidades, nuestras angustias. Gloria sea el nombre del Señor. Y Él responde nuestras peticiones. Él responde nuestras oraciones. Él no es un Dios ausente de lo que nosotros padecemos y pasamos, sino que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Hasta aquí el estudio de la palabra en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todos los que han podido compartir con nosotros a través de la transmisión que estamos haciendo. Le invitamos a que compartan con nosotros también la próxima semana. Con la ayuda de Dios vamos a continuar estudiando el Evangelio según San Juan. Vamos a continuar donde nos quedamos, del versículo 19 en adelante. Yo les exhorto que lo lean de antemano y sé que será de bendición. Nos despedimos y le invitamos que estén con nosotros la próxima semana. Dios les bendiga. Amén.